¿Qué tal, gente? Hemos vuelto. Hemos vuelto después de 2 semanas de descanso, 2 semanas de descanso médico, básicamente. Pero ya, estamos acá, estamos bien, estamos vivos y nada, a empezar el tema de hoy. Estas semanas estuve viendo en internet en una de esas charlas sobre el tema de ciencias, que me vacila, como ven, tengo un canal de esto, pero en el tema de ciencias sobre el problema social, ¿no? Y básicamente era una persona, un físico, un educador, que había estudiado toda su vida en el extranjero y que estaba hablando sobre la problemática en Perú. El punto era que cuando preguntaron qué se podía hacer o cuando publicó la solución, básicamente era la misma que siempre escucho en todos lados, que es, pues, el Estado debería apoyar a la universidad para que fomente la investigación y dé mejores sueldos a los docentes y bla, 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 bla. Siempre la respuesta es que el Estado haga esto. Conversando con mi psicóloga estábamos diciendo, ¿no? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué el Estado nos tiene que dar prioridad a nosotros teniendo tantos problemas en este país? En fin, ya dejando de lado al Estado, ¿qué podemos hacer nosotros, los alumnos, los estudiantes de esta educación superior universitaria en ciencias? Muchas veces de educación estatal. ¿Qué se puede hacer desde un alumno? Un alumno no puede comprar laboratorios, un alumno no puede hacer chanchita para pagarle más a los docentes. Entonces, ¿qué puede hacer el alumno? Pensando un poco sobre mis experiencias y todo ello, me he dado cuenta que esta es mi opinión. Lo mejor que puede hacer un alumno de ciencias es preguntar. Es algo que veo que no se hace mucho incluso. ¿Qué pasa? Te cuento un poco de mi experiencia y por lo que vi. Esto no pasa solo en Perú. Es algo ya conocido, este estereotipo del ingeniero quizás o del científico, que es una persona reservada, introvertida, ¿no? Es estos estereotipos que sí se cumplen, es cierto. La gran mayoría es así y somos así de cierta manera. Muchos se quedan callados. ¿Por qué? Porque quizás en el colegio siempre han sido los que saben, los que tiran su mate, pero en el momento de la universidad todos estamos aprendiendo. La cosa es que no se pregunta, muchas veces no se pregunta. Solo somos ese sistema escolarizado en el que te dan la información y tú la recibes y pasas el examen y ya está. Sí es en la misma rueda. ¿Por qué no se pregunta? Esa es la cuestión. No entiendo yo por qué no se está preguntando. Un alumno de ciencias debería estar preguntando todo el tiempo, cuestionándose las cosas. En fin, te cuento una anécdota, no dos anécdotas básicamente. La primera es cuando ingresé a la Universidad Nacional de Ingeniería, yo era cachimbo, y mi primer profesor, el profesor de Física 1, acá yo voy a decir nombres, no tengo ningún problema, profesor Robinson, muy conocido, y ya todos me decían, oye, te va a tocar con Robinson, te va a tocar con Robinson, y yo decía, ¿quién coño es Robinson? Me enteré quién era Robinson, tuve un roce el primer día incluso, y para darte una idea, Robinson es un profesor, ya se retiró, un profesor muy bueno en el fondo, pero quizás no en la forma. Ahorita te explico un poco más. Para que te das una idea física, es una persona ya mayor, en su momento ya era mayor, en el 2014, flaco y una mirada gruesa, cejón, lentes gruesos, e imponía cierto respeto, ¿no? Temor incluso. Y ahí detrás de él ya habían ciertas leyendas y rumores, ¿no? De Robinson, él es Robinson, él es Robinson. Entonces, ¿quién es Robinson? Es un profesor, voy a decirlo, sí te enseña bien, quiere que le preguntes, quiere que tú cuestiones. Sin embargo, la forma en que lo hacía no era, para mí, la adecuada. ¿A qué me refiero con que no era la adecuada? Me refiero a que era una persona muy estricta en el modo, por ejemplo. Yo me sentaba de una manera particular, ¿no? Me sentaba una pierna debajo de mi poto, entonces escribía nomás, no importa cómo te sientes, puedes estar así escribiendo, no prestando atención, así, sí. No importa, pero venía, se me acercó y me dijo, oye, ¿que tú crees que estás en tu chakra? Siéntate bien. Y es como, brother, relájate. Todo el tiempo era una tensión muy fuerte entre los alumnos y él, como daba ese temor. Tanto era ese temor que incluso llegó a pasarse una vez una clase de largo y él no se dio cuenta, él seguía en su clase y ya pasó más de media hora y ninguno del salón de los 20 o 30 que éramos en el salón tuvo los huevos de decirle, profesor, se ha pasado el tiempo, ya no tenemos un refrigerio ahorita, ¿no? Nadie lo pudo hacer, incluso yo me estaba orinando, me acuerdo en ese momento. Y tanto le rogaba a Robinson que me quedé callado nomás y todo el mundo nos mirábamos y era como, ¿en qué momento va a acabar? No, ya me quiero ir, pero nadie tenía los cojones para decir, oye, Robinson, profe, ya se le acabó su hora. Tenía increíble, la verdad, muy buen profesor en ese sentido. Pero era una clase tensa y si bien él quería que le preguntes, porque así se transmite las ideas, ¿no? De cierta manera, no fomentaba este ambiente. Sin embargo, ya pasando al siguiente ciclo, hubo otro profesor que me dictó Física 2, se llama Renato Tovar.
Sigue dictando clases, si no me equivoco, también dicta clases en la Universidad Mayor de San Marcos, en la UNI creo que también. Este profesor también en el fondo me parecía similar a Robinson y en la forma todo lo contrario. Desde la primera clase nos pedía que preguntáramos, quería que le preguntáramos. La clase era más como una discusión de ideas, ¿no? ¿Esto es así? ¿Por qué es así? De estos cuestionamientos que teníamos entre nosotros, entre alumnos y docente, llegabas a la siguiente fórmula, todo era un lineamiento, ¿no? De hecho, sí había momentos monótonos, pero esa era la idea y era increíble. Incluso generaba ese ambiente que él decía, pregunten chicos, siempre pregunten. Y mal no recuerdo, dejaba un espacio para las preguntas. E incluso hubo tanta confianza que en ese ciclo me enseñaba termodinámica. Como tú habrás visto estos videos locos de internet donde te dicen, oye, mira, no se puede hacer esto, estas cosas van contra las leyes de la física. Y yo había visto en internet que no se podía apretar un huevo, que es físicamente imposible, ¿no? Literalmente no se puede apretar. Se acabó la clase, muchachos. ¿Alguna pregunta? Yo, profesor, y saco un huevo, ¿no? Profesor, ¿por qué cuando intento aplastar un huevo no se puede? Y ahí empezamos a discutir, ¿no? Soltábamos ideas, él me soltaba algunas. Entonces, a estos dos profesores, tanto a Robinson como a Tovar, yo los veía muy similares en el fondo. Querían llegar a lo mismo, querían que el alumno aprenda. Sin embargo, la forma era distinta. Uno sí te propiciaba preguntar mientras el otro no. Hablando un poco sobre por qué es bueno preguntar. Justo esta semana conocí a un egresado de matemática, de la uni también, ya terminó una maestría en la Católica y ha sido docente de diversas universidades del Perú y él me dice, ¿no? A él le gusta enseñar, porque no solo aprenden los alumnos, él también aprende al momento de resolver las preguntas, porque si bien varias preguntas se repiten a lo largo de los ciclos, siempre hay preguntas nuevas, siempre hay preguntas que dices, oye, ¿verdad, no? Siempre he estado enseñando esto y nunca lo pensé de esta manera. Fomenta más el razonamiento, el raciocinio. E incluso en México una vez un profesor de topología nos contó que él mostró una fórmula como todos los años, esta es la fórmula, bla, 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 con la constante a mayor que cero y un chico preguntó, profesor, pero ¿por qué la constante no puede ser negativa, no? ¿Por qué siempre estás considerando positiva? Y el profesor dijo, sí, ¿no? ¿Verdad, no? Y de ahí nos contó que salió una investigación y salió un paper y se publicó. Entonces es como todo lo que hace el poder de las preguntas. Otro amigo, por otro lado, Emiliano, me explicó y no me había dado cuenta. La ciencia está hecha de preguntas y sí. Sí, sí, la ciencia está hecha de preguntas. Las mismas preguntas que tú te estás haciendo en este momento en tercer ciclo, alguien ya se las ha hecho y ya se las ha resuelto. Y así siguen haciendo preguntas y mientras más vas resolviendo preguntas vas llegando al límite del conocimiento en cierta área, digamos, ¿no? Hasta cuando haces investigaciones y ya estás haciéndote preguntas y resolviéndote preguntas que antes nadie se las había resuelto. Entonces de eso se trata la ciencia, de preguntarse y buscar alguna respuesta. No siempre es positiva, por supuesto, pero de eso se trata. La ciencia está hecha de preguntas. Yo sé que a veces es complicado, uno no quiere preguntar, uno le da roche, quizás yo estaba en esa posición. Yo estaba en esa posición, sinceramente. Me paltea y así, pero mira, viéndolo de esta manera, ya un egresado, quiero que te des cuenta que la universidad le estés pagando, no le estés pagando, o el Estado te lo está pagando. Toda la teoría la puedes aprender en los libros. Está en internet. No tienes que pagarle a nadie para aprenderla. Tienes que tener constancia, leer y autoevaluarte. Pero ¿qué te da la universidad aparte de lo que está ya en los libros? Te da una persona que ya tiene cierto bagaje, ya está experimentada y es una guía de cierta manera. Entonces me encantaría en este momento yo preguntarle a alguien y que me responda estas preguntas, pero pues no tengo en este momento. Yo mismo tengo que hacer esa búsqueda en internet que a veces toma días, semanas o cálculos que me toman varios ratos, o buscar en libros y seguir leyendo, ¿no? Pasamos al siguiente tema. ¿Qué pasa si tu profesor no sabe responder las preguntas? Porque hay profesores atorrantazos, hay profesores bien atorrantes que yo he visto. Oye, profesor, esta pregunta, ¿a ti te falta todavía para saber eso? ¿Tú no estás para preguntar eso? Claro, respóndeme bien. O sea, no, acá no hay preguntas estúpidas. Obviamente con respeto, por supuesto, pero ninguna pregunta es estúpida. Ninguna. Entonces, ¿qué pasa si tu profesor no sabe responder o te responde mal luego de que tú le haces una pregunta? Pues ahí tú puedes responder asertivamente, profesor, yo le estoy haciendo una pregunta y usted como docente tiene la labor, porque es su trabajo, de que me responda, ¿no? Y si no lo sabe, porque no tiene que saberlo todo, se le olvidó quizás, pues me lo responde en otra clase o simplemente me responde bien, me dice disculpa, no sé, no lo sé en este momento, pero te puede dar
otros caminos, otras vías. Incluso no tiene que ser en una clase, puedes ir a buscarlo, es tu profesor. Su labor es esa, ¿me entiendes? ¿Y qué pasa si ya no podemos cambiar un profesor? En fin, todos los profesores no tienen las respuestas, pero existe el Internet, gracias a Dios existe el Internet. Muchas preguntas que tú te estás haciendo a lo largo de tu carrera, a lo largo de la vida incluso, alguien ya te las hizo, es lo más seguro. Todos estamos experimentando por esta misma vía. Si tú estás estudiando alguna carrera, alguien ya se hizo esas preguntas. Lo más lógico es eso, es eso. No creas que eres el único que se ha hecho esas preguntas, por supuesto. Muchos nos las hemos hecho. Por supuesto que yo las googleo en internet y hay muchas páginas como Google, Stack Overflow, Quora, que son especializadas para ciertos temas de física o de códigos o de Python o de lo que sea, que alguien ya se las hizo, ya alguien las respondió y tú ves y ya lo hizo hace una década y dices, wow, chévere, ¿no? Qué chévere que podemos compartir el conocimiento mediante internet o los libros. Es esto, ¿no? Esta pregunta que yo me hago en este momento, el espacio y el tiempo, alguien ya se la hizo en algún momento o se la ha hecho en otro momento, el espacio y el tiempo, que me está ayudando a mí para resolverme. Entonces, investiga un poco también, googlea si no te responden las preguntas y aprovecha la universidad porque se te va a acabar, ¿no? En algún momento vas a dejar de tener a personas que te puedan guiar de cierta manera y absolver ciertas dudas. Porque también es importante preguntar, porque cuando uno está haciendo una investigación es fundamental preguntarse. Te reúnes con tu equipo y tienes cierta discusión, ¿no? Reuniones de discusión, no recuerdo cómo se traduce esto. Te reúnes a discutir, ¿no? Porque están tratando literalmente temas que nunca se han tratado antes, o quizás sí se han tratado antes, pero no de la misma manera. Entonces, si estás tratando de resolver una pregunta que nadie se ha hecho antes, que es lo que se trata una investigación, en la mayoría de los casos, tienes que pensar y tienes que preguntarte y tienes que dialogar y tienes que intercambiar ideas. De eso se trata la ciencia, de preguntar. Esa es quizás la forma en la que nosotros, los alumnos, podemos darle la vuelta a esta situación y fomentar un ambiente de diálogo, de preguntas, de cuestionamiento en el aula, ¿no? Simplemente preguntando ¿por qué un huevo no se puede aplastar? Tú cuéntame, ¿cómo harías para cambiar esta situación en la educación peruana desde el punto de vista de un alumno, ¿no? Espero escuchar tus respuestas y dialogar un poquito con ustedes. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Ahora sí.